¿Qué pasaría si te dijera que hubo un rey tan deformado físicamente que su propio pueblo creía que estaba maldito por el mismísimo diablo? Te presento a Carlos II de España, un monarca cuya apariencia era tan impactante que incluso en su propia corte se murmuraba que debía estar poseído. Lo apodaban el hechizado, pero la verdad es que Carlos no estaba maldito por fuerzas sobrenaturales. Lo que lo destruyó fue algo aún más oscuro, su propia sangre real. Esta es la historia de cómo la dinastía más poderosa de Europa se autodestruyó desde dentro, dando origen a un rey tan deforme que, cuando finalmente murió, su autopsia reveló horrores que parecían confirmar todos los temores sobrenaturales que sus súbditos habían susurrado durante décadas. Y si estás listo para descubrir secretos históricos que los libros escolares no se atreven a contar, sigue escuchando, porque apenas estamos comenzando con la verdad más perturbadora del poder real. 1. La mandíbula que no podía cerrarse. Cuando los embajadores extranjeros se presentaron por primera vez ante Carlos II, muchos no pudieron ocultar su sorpresa. Allí estaba el rey del imperio más poderoso del mundo, y ni siquiera podía cerrar la boca. Su mandíbula sobresalía tanto que sus labios no podían unirse, dejando su boca permanentemente abierta como una puerta rota. No era un simple defecto de nacimiento, sino el resultado inevitable de 2 siglos del mayor y más oscuro capricho de la familia Habsburgo: mantener la sangre pura. La regla era sencilla: casar entre familiares para conservar el poder dentro del linaje, primos con primas, tíos con sobrinas, y en ocasiones las conexiones eran tan enrevesadas que una sola persona podía ser su propio primo varias veces. Los padres de Carlos, por ejemplo, eran tío y sobrina. Sus abuelos en ambos lados también lo eran. Si rastreas su árbol genealógico, descubrirás que Carlos tenía la diversidad genética de alguien cuya familia había estado aislada en una isla durante generaciones. El resultado fue lo que la medicina conoce como prognatismo mandibular, aunque el mundo lo conoce como la mandíbula de los Habsburgo. Su mandíbula inferior sobresalía tanto que, incluso con la boca cerrada, quedaba un hueco por el que cabía una moneda. Sus dientes no encajaban. La fila superior se escondía completamente detrás de la inferior, haciendo que masticar fuera imposible. Cada comida se convertía en una humillación. Los cocineros reales tenían que prepararle papillas, purés, sopas. Todo debía ser líquido o semisólido. Incluso así, comer era una lucha. Las sopas se le escurrían por las comisuras de la boca. Los sólidos simplemente caían. Las cenas reales, que deberían haber sido muestras de poder y elegancia, eran espectáculos grotescos donde los sirvientes le limpiaban constantemente la saliva de la barbilla. Y si eso no era suficiente, su forma de hablar era casi ininteligible. El mismo defecto que arruinaba su alimentación convertía cada proclamación en un murmullo húmedo y difícil de entender. Los embajadores necesitaban intérpretes no por diferencias lingüísticas, sino porque simplemente no podían comprender lo que decía el rey. Sus palabras eran tan confusas que ni su propia corte podía descifrarlas del todo. La reina Mariana, su madre, llegó a escribir cartas donde confesaba su miedo de que su hijo se ahogara con su propia lengua mientras dormía. El rey más poderoso de Europa era considerado un riesgo para sí mismo al dormir, y lo más espeluznante es que la familia sabía lo que estaban haciendo. Sabían que las uniones consanguíneas estaban generando niños con más y más deformidades, pero no les importaba. El poder valía más que el sufrimiento de sus propios hijos. Para cuando Carlos nació, ya era un experimento viviente de lo que ocurre cuando se juega a la ruleta genética con la sangre real. 2. Un cuerpo que desafiaba la naturaleza. La mandíbula de los Habsburgo era solo el comienzo. El cuerpo de Carlos II era una acumulación de deformidades que habrían hecho que cualquier aldeano medieval se persignara del terror. A los 35 años, Carlos parecía un niño enfermo, estirado y torcido por algún castigo divino. Medía apenas 1,5 metros, pero no era solo su estatura. Su cuerpo estaba desproporcionado. Su cabeza era gigantesca en comparación con su cuerpo delgado y frágil, y su cuello era tan débil que apenas podía sostenerla. Sus brazos y piernas eran huesudos, casi esqueléticos, mientras que su torso era corto, comprimido, encorvado. No pudo caminar hasta los 8 años. La mayoría de los niños dan sus primeros pasos alrededor del primer año de vida. Carlos tardó casi una década en poder sostenerse por sí mismo, y cuando por fin caminó,
caminaba no era más que un arrastrarse tembloroso. Los informes de la corte lo describen tambaleándose de pared en pared, usando los muebles para sostenerse como un anciano más que un joven rey. Su columna estaba tan torcida que su figura era la de alguien cargando un peso invisible. Y en cierto modo lo hacía, el peso de siglos de degeneración genética comprimida en un solo cuerpo. Su mente tampoco escapó. Carlos tenía la capacidad mental de un niño incluso cuando ya era adulto. No aprendió a leer hasta los 10 años y aún entonces tenía dificultades para comprender lo que leía. Sus tutores lo describían como un recipiente roto. La información entraba, pero no se quedaba. Su comportamiento emocional era el de un niño atrapado en el cuerpo de un adulto enfermo. Estallaba en rabietas por cualquier cosa, gritando, golpeando objetos, tirándose al suelo como si le hubieran quitado un juguete. Después, caía en un mutismo absoluto, quedando inmóvil por horas, con la mirada vacía, como si no estuviera ahí. Incluso su cabello reflejaba el desastre. Crecía en mechones finos, irregulares, que se caían con facilidad. Su cuero cabelludo parecía más el de un animal enfermo que el de un rey. Los retratistas reales intentaban suavizar su imagen en los cuadros oficiales, pero ni el talento de los pintores podía ocultar del todo la realidad. Y lo más aterrador, Carlos no solo estaba enfermo, estaba empeorando. Mientras la mayoría de las personas se estabiliza al llegar a la adultez, Carlos se deterioraba con cada año que pasaba. Su cuerpo, ya débil, parecía colapsar poco a poco. Los médicos no entendían lo que veían, un ser humano cuya biología había fallado por completo y sin embargo seguía vivo. Era como si su cuerpo intentara rendirse desde el día en que nació. Y esto apenas es el principio. 3. El rey que no pudo tener herederos. Aquí es donde la tragedia personal de Carlos II se convierte en una catástrofe continental. El trono más poderoso de Europa pertenecía a un hombre que no podía cumplir con el deber más básico de un monarca, engendrar un heredero. Carlos se casó 2 veces, en un desesperado intento por continuar la dinastía. Su primera esposa fue María Luisa de Orleans, una princesa francesa que llegó a España esperando casarse con un rey, y en cambio se encontró con alguien que muchos en la corte susurraban que ni siquiera era un hombre completo. La noche de bodas fue un desastre. Sirvientes del palacio testificaron más tarde que María Luisa salió del dormitorio real llorando, mientras que Carlos parecía confundido y angustiado. Las mismas mutaciones genéticas que habían deformado su cuerpo también lo habían dejado en la práctica impotente. Sus órganos sexuales estaban tan poco desarrollados que los médicos de la época los describían como infantiles. En otras palabras, Carlos tenía la madurez sexual de un niño prepúber atrapado en el cuerpo decadente de un adulto enfermo. Pero el fracaso no podía admitirse públicamente. En lugar de aceptar la realidad biológica del rey, la corte culpó a María Luisa por ser estéril. Fue sometida a exámenes médicos humillantes, obligada a beber brebajes repugnantes y a soportar tratamientos dolorosos. Todo en nombre de la fertilidad. Pasó sus días rezando, suplicando un milagro que nunca llegaría. Con el tiempo, se volvió retraída, deprimida y, según algunos historiadores, quizá fue envenenada lentamente por los remedios y el estrés que le impusieron. Murió misteriosamente a los 26 años. Tras su muerte, la corte no perdió tiempo. Carlos se casó de nuevo, esta vez con Mariana de Neoburgo. La ceremonia fue aún más desesperada que la anterior. Para entonces Carlos ya pasaba los 30 y su salud era mucho peor. Mariana, en cartas privadas, describía con horror el estado físico de su esposo y reconocía que tener hijos con él era imposible. Aún así, la corte seguía insistiendo. Trajeron médicos de toda Europa, consultaron antiguos tratados de fertilidad y hasta recurrieron a remedios mágicos. Carlos fue examinado de forma humillante por doctores que medían y observaban sus genitales en busca de alguna solución. Nada funcionaba, porque el problema no era curable. Mientras tanto, el resto de Europa observaba atentamente. Todos sabían que cuando Carlos muriera sin heredero, el trono español quedaría vacante. Francia, Austria, Inglaterra, todas las potencias se preparaban para reclamarlo por la fuerza. La guerra de sucesión española ya se estaba cocinando entre embajadores y generales. Solo esperaban la muerte inevitable del rey. La ironía es brutal. Los Habsburgo habían pasado siglos controlando matrimonios para concentrar el poder y su último rey no podía ni consumar un matrimonio. La pureza genética que tanto defendieron había creado un hombre tan dañado que no podía cumplir la función más básica de un monarca: continuar la línea. 4. Exorcismos en el palacio.
Cuando la medicina fracasó, la corte española recurrió a lo sobrenatural. Lo que siguió fueron algunos de los rituales más extraños y perturbadores jamás realizados sobre un monarca vivo. Exorcismos públicos celebrados dentro del Palacio Real. La iglesia ofreció una explicación sencilla para el estado de Carlos. Estaba poseído. El padre Froilán Díaz, el exorcista principal de la corte, declaró que múltiples demonios habitaban el cuerpo del rey, introducidos a través de brujería. Pero lo más increíble fue la forma en que se realizaron los exorcismos, no en una capilla secreta, sino en el Salón del Trono, con nobles y embajadores obligados a presenciar el espectáculo. El padre Díaz comenzaba obligando a Carlos a beber agua bendita mezclada con restos de reliquias sagradas molidas. El rey vomitaba casi de inmediato, probablemente por ingerir agua sucia con fragmentos de huesos humanos, pero los sacerdotes interpretaban esto como demonios saliendo de su cuerpo. Carlos se retorcía, convulsionaba y a veces perdía el conocimiento mientras los curas gritaban en latín sobre su cuerpo. Los rituales podían durar horas. A pesar de su debilidad, el rey era zarandeado. Le presionaban crucifijos contra la piel hasta hacerlo gritar, lo empapaban en agua bendita y lo obligaban a repetir oraciones en latín, lengua que apenas entendía por sus limitaciones mentales. Pero los exorcistas no se conformaron con purificar al rey. Estaban convencidos de que todo el palacio estaba maldito. En 1698, el padre Díaz ordenó una limpieza espiritual total del Alcázar de Madrid. Se recolectaron objetos personales de reinas fallecidas, regalos de cortes extranjeras, muebles antiguos, todo lo que pudiera estar contaminado. Estos artículos fueron arrojados a grandes hogueras en el patio del palacio, mientras los sacerdotes recitaban oraciones de exorcismo entre nubes de humo. Lo más aterrador era que Carlos creía que todo funcionaba. Su capacidad mental limitada lo hacía fácilmente sugestionable, y cuando los curas le decían que los demonios habían salido, él experimentaba un alivio temporal en sus dolores físicos. Esto generó un ciclo perverso. Cada vez que sus síntomas empeoraban, Carlos suplicaba nuevos exorcismos. La obsesión llegó al extremo en 1699, cuando el padre Díaz afirmó haber expulsado 47 demonios distintos del cuerpo de Carlos. Cada uno, según él, tenía nombre y controlaba un aspecto específico del sufrimiento del rey. El resultado fue devastador. Carlos quedó tan agotado tras estas sesiones que estuvo 3 días sin hablar, completamente colapsado. Mientras el rey era sometido a esta tortura medieval disfrazada de sanación espiritual, su cuerpo seguía deteriorándose por enfermedades que la medicina del siglo XVII no sabía cómo tratar. 5. La autopsia que horrorizó a Europa. Cuando Carlos II murió en 1700 a los 38 años, la corte española se enfrentó a una verdad terrible. Durante décadas habían afirmado que su rey estaba maldito, pero ahora podían descubrir la realidad de lo que había dentro del cuerpo del llamado hechizado. La autopsia fue realizada por el doctor Jerónimo de la Fuente Pierola, médico real. Lo que escribió se convirtió en uno de los documentos médicos más escalofriantes de la historia de Europa. Según el informe, el cuerpo de Carlos parecía más una aberración que un ser humano. Sus órganos estaban tan malformados y deteriorados que parecía imposible que hubiera vivido tanto tiempo. Su corazón, por ejemplo, no era más grande que una nuez, negro y seco como carne quemada. Un corazón adulto normal pesa unos 300 gramos. El de Carlos apenas llegaba a 50. Sus pulmones estaban gangrenados, llenos de líquido y tejido podrido. El hedor que salió de su pecho fue tan insoportable que algunos ayudantes abandonaron la sala. Y lo peor estaba en su abdomen. Los intestinos estaban pútridos y en descomposición. Los órganos reproductores eran, como sospechaban, completamente subdesarrollados. Pero lo más impactante se encontró en su cráneo. Al abrir su cabeza, descubrieron que su cerebro estaba rodeado de una cantidad anormal de líquido, lo que hoy conocemos como hidrocefalia. El tejido cerebral estaba dañado y descolorido, lo que explicaba sus discapacidades mentales. El informe terminó con una frase que conmocionó a las cortes europeas. Es un milagro que este cuerpo haya sostenido la vida durante tanto tiempo, pues no contenía un solo órgano sano. Las conclusiones de la autopsia no solo horrorizaban por lo que revelaban, sino por lo que significaban. El mito del rey maldito parecía cobrar sentido, no desde la superstición, sino desde la biología.
Todo lo que sus súbditos habían temido durante décadas, las maldiciones, los demonios, los castigos divinos, ahora parecía tener una base tangible, aunque terrible. Un cuerpo podrido desde adentro, una mente atrapada en el retraso y una vida marcada por el sufrimiento. Y lo más escalofriante era que el informe médico no desacreditaba las creencias sobrenaturales, sino que las alimentaba. ¿Cómo podía alguien vivir con un corazón muerto, pulmones gangrenosos y un cerebro dañado? Para muchos no había otra explicación. Fuerzas oscuras debían estar involucradas, pero la verdad era mucho más humana. Carlos fue la víctima final de una dinastía obsesionada con el poder y la pureza. La Casa de Habsburgo había llevado el concepto de linaje real al extremo. En lugar de alianzas estratégicas entre casas nobles diversas, optaron por mirarse a sí mismos, generación tras generación. Y en esa decisión sellaron su destino. La degeneración genética no fue un accidente, fue un proceso acumulativo. Carlos no nació maldito, nació como el resultado lógico y previsible de siglos de consanguinidad. Su caso es uno de los más documentados y trágicos ejemplos de lo que puede causar la endogamia prolongada. Con cada matrimonio entre tíos y sobrinas, con cada primo que se casaba con su prima, los Habsburgo iban reduciendo la diversidad genética de su linaje, aumentando las posibilidades de que enfermedades recesivas, deformaciones y problemas neurológicos se manifestaran en sus descendientes. Carlos fue la culminación de todo eso. Un hombre formado no por el destino o la maldad, sino por decisiones humanas tomadas en nombre del poder, y las consecuencias fueron devastadoras no solo para él, sino para toda Europa. Su muerte sin descendencia dejó un vacío en el trono español que rápidamente se convirtió en un campo de batalla. Francia, Austria, Inglaterra, los Países Bajos. Todos tenían algo que ganar o perder con la sucesión española. Así comenzó la Guerra de Sucesión Española, un conflicto que duraría más de una década, que causaría la muerte de cientos de miles de personas y que reconfiguraría el equilibrio de poder en el continente. El conflicto no solo fue militar, fue también una lucha de legitimidades. ¿Quién tenía derecho al trono? ¿El nieto del rey francés Luis el XIV, Felipe de Anjou, o el archiduque Carlos de Austria, de la misma rama de los Habsburgo? La guerra enfrentó a grandes potencias, arrasó territorios, desangró economías, y todo por un solo hombre, Carlos II, o mejor dicho, por el fracaso biológico que representaba. La dinastía Habsburgo, que había gobernado medio mundo, cayó víctima de su propia arrogancia. En lugar de adaptarse, de abrir su sangre a nuevas ramas, se encerraron en un ciclo de autodestrucción. El resultado fue un hombre que no podía hablar, ni comer, ni caminar sin ayuda. Un rey que se creía poseído, que vomitaba agua bendita, que dormía rodeado de sacerdotes y que no pudo cumplir con el deber más elemental de un monarca, dejar herederos. Pero quizá lo más perturbador de toda esta historia no sea lo que Carlos fue, sino cómo fue tratado. Durante toda su vida fue más un objeto que una persona, un símbolo político, una marioneta débil que representaba el fin de una era. Su sufrimiento fue ocultado, maquillado, disfrazado. Se le presentó al mundo como un rey, cuando en realidad era un prisionero dentro de su propio cuerpo. Y cuando finalmente murió, fue diseccionado no por compasión, sino por morbo y por la desesperación de entender qué tan profundo había sido el daño. Hoy, Carlos II se ha convertido en un caso de estudio. Su rostro desfigurado, su mandíbula deformada, sus enfermedades internas, su infertilidad y su discapacidad mental han sido analizados desde múltiples disciplinas: genética, historia, medicina, psiquiatría. Pero más allá de todo eso, su historia es un espejo, un recordatorio de que incluso el poder absoluto no puede escapar a las leyes de la biología, que por más que una familia controle imperios, no puede controlar la naturaleza sin pagar un precio. La historia de Carlos también plantea preguntas inquietantes sobre el pasado y el presente. ¿Cuántos más como él han sido ocultados por las grandes casas reales? ¿Cuántos linajes han enterrado a sus herederos deformes o enfermos para preservar la imagen del poder? ¿Cuántas veces se ha disfrazado la debilidad genética con cuentos de demonios, brujas y maldiciones? La diferencia es que Carlos fue demasiado visible para ser escondido. Su cuerpo hablaba por sí solo. Su cara era la prueba viviente de los errores de su dinastía. Su muerte, el fin de una era. Y paradójicamente su sufrimiento permitió que Europa entrara en una nueva etapa. Tras la guerra, la dinastía borbónica asumió el trono de España, trayendo una nueva sangre, una nueva estructura política y una ruptura con el pasado enfermizo que había dejado a un rey convertido en mártir involuntario de la genética. Carlos II no fue simplemente un rey,
Fue una advertencia viviente, una tragedia personal con repercusiones globales, un hombre que reinó sin reinar, vivió sin vivir y murió sin dejar más herencia que una lección. Cuando el poder se concentra demasiado tiempo en el mismo linaje, el resultado no es la inmortalidad del imperio, sino su autodestrucción. Y esa es la historia del último Habsburgo de España. Nos vemos.